Primer taller. Tenemos presente a Santiago Noceri, se recibió en 2012 de ingeniero agrónomo. Durante el 2017 fue representante y responsable del armado de la postulación ante la Global Soil Partnership de la FAO, que valió el premio Glinka Mundial de Suelos de APRESID. Invitado por la Embajada de Países Bajos en comitiva de trabajo en gobernanza de agua. Viajó a Holanda previo a la visita presidencial en marzo de este año. Actualmente realiza capacitaciones en siembra directa a delegaciones internacionales de productores, decisores políticos y empresarios. Es disertante en el Ministerio de Energía de la Nación, en el Ministerio de Producción de Córdoba y también en el municipio de Las Parejas, entre otros. Miembro del comité organizador del Simposio de Bioeconomía de Argentina, región centro en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. ¿Cuántos años tenés? 30. 30 años, hiciste todo eso en 30 años. Es impresionante. Soy inquieto. Bueno, bienvenido, gracias por estar presente. Gracias. En serio, un aplauso grande, por favor. Un aplauso grande. Gracias. Pasa diapositiva. Vamos a comenzar con la disertación. Vamos a empezar a pasar diapositivas también, obviamente. ¿De qué se va a tratar la disertación? Vamos a hablar de... Me pidieron que hable de innovación y me pareció que la mejor manera de tocar el tema de innovación es mostrar cómo se está aplicando hoy en los diferentes sistemas de producción y las diferentes etapas del sistema de producción. Les voy a pedir si me pueden alcanzar el pasadiapositivas. Se lo alcanzamos, como no. No hay mucho texto, pero sí hay unas fotos que están buenas, como para que puedan tener una buena foto de qué es lo que está pasando. Bien, le pusimos a la charla ACTech, redefiniendo la agricultura. ACTech, por ahí lo pueden estar leyendo en los suplementos, no sé, La Nación, Clarín, en cualquier medio. Esta palabra está muy de moda. Es una abreviación de lo que sería agrotecnologías, o agrotech, como se le dice en algunos otros de los países de Latinoamérica. ¿Por qué hablamos de ACTech? Como todos saben... No pasa. Bueno, mientras se va solucionando esto, como todos saben, el objetivo que tienen los sistemas de producción en los que estamos parados hoy es abastecer al mundo de alimentos. Según estimaciones de la FAO, para el año 2050 vamos a tener que estar produciendo alimento para 9 billones de personas. Esto implicaría estar produciendo un 50-60% más de los alimentos que hoy ya producimos. Eso si lo llevamos en términos de recursos naturales, es decir, cuánto suelo, cuánta agua, cuántos nutrientes necesitamos para eso, es mucha presión sobre el medio ambiente. Y tenemos grupos ambientalistas, gobiernos y muchos grupos conservacionistas preocupados porque no comprometamos más lo que ya está comprometido el medio ambiente, por las implicancias que eso puede tener y por cómo puede comprometer a las generaciones futuras. Bueno, ahora sí. Esta foto es la foto de lo que luce la agricultura en la mayoría de los países del mundo, ¿sí? Si ustedes dicen agricultura, esto es lo que va a lucir en la mayoría de las partes del mundo. Esto es un sistema de siembra convencional. Como ven, se hace el uso de arados. Pero si hablamos de agricultura dentro de Argentina, está re loco esto. A esto es lo que se parece. Son sistemas basados en la siembra directa, ¿sí? Esta es la foto usual para Argentina. Y les cuento que la Argentina es la excepción en un montón de cosas para el resto del mundo y en general, cuando decimos que Argentina es una excepción, casi siempre tiene una connotación mala porque seguro que hacemos algo peor que el resto. Bueno, les cuento que de vuelta, acá somos una excepción, pero esta vez una excepción para bien. Estos son los sistemas de producción que existen en la Argentina, el sistema de producción de siembra directa. El 90% de la agricultura de la Argentina se hace bajo este sistema, ¿sí? Mientras que para el resto del mundo solamente el 10% del área sembrada en el resto del planeta se hace en siembra directa. ¿Por qué la siembra directa es buena? Porque nos permite ahorrar un 60% del uso de combustibles fósiles, que los cultivos rindan entre un 25 y un 40% más, mejorar la eficiencia del uso del agua entre un 60% o un 70%, y reducir la erosión de los suelos, es decir, la degradación de los mismos, hasta en un 90%. Entonces, esta vez somos una excepción, pero para bien. Ahora bien, si pensamos en los desafíos, es decir, para más adelante,
Esto es una foto de lo que tendría que ser la agricultura del futuro, al menos en nuestro país, que ya estamos bastante avanzados en materia de producción y ambiental. Sistemas automatizados donde ni siquiera necesita una persona que esté manejando ese tractor, y es decir, que esa persona va a poder estar usando su tiempo para hacer otra cosa. Esto me pareció muy gráfico. Esto es una representación de cuántos productores eran necesarios para alimentar cuántas personas en el año 1900. Un productor era capaz de alimentar a 7 personas en el año 1900. Parados 100 años después, un productor tiene la capacidad de alimentar 49 personas. Es decir, crecimos 7 veces en términos de productividad. ¿Cómo fue que llegamos a esto? Es a través de lograr una agricultura mecanizada, fundamentalmente el motor y la energía eléctrica, fueron las dos componentes que nos permitieron lograr una agricultura de gran escala, estandarizar procesos y poder darle escala para reducir los costos. Después la biotecnología más adelante fue una herramienta que nos ayudó a seguir mejorando sobre este camino que se empezó a incursionar. Ahora sí, hablando bien del presente y con mirada al futuro. Dije que iba a hablar de aplicaciones y eso voy a hacer. Este sistema es un sistema de aplicación selectivo de malezas. Posiblemente ya conocen alguno, no sé si por el nombre, pero tenemos varias marcas, Weedit, Weedseeker. Son sistemas que permiten hacer, mediante sensores que se montan sobre el botalón de la pulverizadora, leer dónde hay verde. Es decir, donde hay un verde de maleza, se abren los picos de la pulverizadora y aplica el producto. Esto nos permite, por ejemplo, para aplicaciones en barbecho, ahorrar hasta un 90% del uso de agroquímicos. ¿Y por qué queremos reducir el uso de agroquímicos? Principalmente por un tema de costos, es decir, la ecuación económica va a mejorar. Pero después también tenemos el tema ambiental y el tema de una sociedad que nos viene pidiendo que produzcamos con menos agroquímicos. Entonces la tecnología viene a ayudarnos a que podamos llevar esas cosas a la práctica. Y no estoy hablando de pequeñas modificaciones, sino de un 90%. Esta tecnología tiene dos limitantes. Diría que la primera tiene que ver con el costo. Desconozco exactamente hoy cómo está la situación, pero hasta hace unos años era viable, por ejemplo, diría, de esta zona del país para el norte, y en los sistemas de producción más al sur no tenía tanto sentido hacer aplicaciones con este tipo de sensor. ¿Por qué en el norte sí era más factible? Porque en el norte hay más temperatura, las malezas tienen más ciclos y tenían que hacer más aplicaciones. Les cuento que Argentina, en términos de innovación, tiene un grupito de chicos que están en el sur de Buenos Aires que desarrollaron un sensor con esta misma tecnología que se llama EcoSpinner. La tecnología promete ser bastante mejor en términos de costos, así que es algo para que estén mirando de cerca. Y bueno, ¿cuál es la otra limitante que tiene esto? Que dije que era para aplicaciones en barbecho, es decir, cuando el lote está descansando, que hay solamente paja de cultivo arriba del lote, esto lee verde y aplica, y si hay marrón del rastrojo no aplica. Ahora bien, esa eficiencia del 90%, a mí me gustaría poder tenerla en todas las aplicaciones. Cuando tengo el cultivo emergido, yo al Weedseeker o al Weedit ya no los puedo usar más porque leen verde solamente. Bueno, les cuento que una empresa americana, Blue River Technology, ahora fue adquirida por el grupo de John Deere, lo que hicieron es desarrollar con esta misma tecnología un sensor que te permite diferenciar entre tipos de verde. Y lo que hace con un cultivo de algodón en pie, diferencia el verde algodón del verde maleza y solamente aplica donde hay una maleza. Entonces podemos llevar de vuelta esta misma eficiencia durante todo el ciclo de producción. Lo esperable sería que se pueda aplicar también en otros cultivos. Estas son todas cosas que ya están pasando en el mercado, entonces abran la cabeza, abran los ojos, abran los oídos, presten atención y estemos atentos para ver cuándo podemos hacernos este tipo de herramientas que son bien interesantes. Bueno, les cuento que la empresa Bosch, que capaz es conocida por las heladeras u otros artefactos, también está metida en el tema de agrotecnologías y lo que hizo fue desarrollar el Bonirob, que está ahí la foto. El Bonirob es un robotito petizo así, de manera automatizada recorre el campo, toma muestras de suelos y te permite hacer mapas instantáneos de fósforo y de pH. Esto es fantástico, era impensado hasta hace unos años.
Por supuesto que es un poco elevado el costo, entonces no es factible, por ejemplo, para un cultivo extensivo de soja hoy, pero sí tiene buena aplicación para lotes más chicos o para cultivos intensivos, donde yo necesite hacerme esa información más rápido. Bueno, esto es un robot cosechando en el campo. Lo que está haciendo ahí es cosechando fruta. De vuelta, estos sistemas cuando arrancaron a meter robots en el campo para mecanizar la cosecha, la limitante que encontraron eran dos, que eran muy caros y que a su vez para cada tipo de cultivo necesitaba una máquina específica. Les cuento que siguen siendo un poco caros, pero bajaron los costos en los últimos años y lo que permitieron es hacer modelos que se adapten al menos a 4 o 5 cultivos. Es decir, no con un robot voy a resolver todo, pero ya por lo menos el mismo robot me permite hacer la cosecha de 4 o 5 cultivos, puede ser fruta o algún vegetal también. Bueno, les cuento que en Inglaterra ya diseñaron la primera hectárea a manos libres. ¿Esto qué es? Es una hectárea de cebada. Hicieron aplicaciones previas, siembra, controles durante el cultivo y cosecha, todo de manera automatizada. Es decir, en ningún momento hubo la necesidad de que una persona ingrese en el lote. Esto es una hectárea, esto está en términos experimentales, pero lo esperable sería que en unos años podamos pensar en tecnologías de este estilo ya para una escala comercial. Bien, este ejemplo lo traje, el Agribotics no es la tecnología en sí, sino el proceso que tiene metido adentro el servicio. ¿Qué es lo que hace Agribotics? Prestan un servicio donde tienen drones que vuelan de manera regular los lotes de los productores que son sus clientes. Ahora bien, esto también lo pueden conseguir acá, gente que tiene drones y que te pueden hacer una entrega de imágenes de índice verde con cierta frecuencia. Lo que tiene de innovador el Agribotics es que de manera automatizada procesa las imágenes y te manda mediante un sistema de alarmas cuando hay cambios en el patrón del cultivo de una determinada población de un bicho que te está indicando que deberías hacer algo. Es decir, funciona mediante alarmas. Y vos no te tenés que tomar el trabajo de estar procesando las imágenes porque ya lo hizo alguien por vos. El Planet Labs ofrece un servicio similar, pero con satélites, que es con una escala y una resolución un poco inferior a lo que es el Agribotics. Bien, el Farmers Business Network desarrolló un sistema que permite automatizar y digitalizar toda la información que produce un campo. De vuelta, este tipo de plataformas acá existen, hay empresas que las... Hola, hola. Si no, ya hace unos años que lo están ofreciendo este servicio, es decir, el servicio en sí no es nuevo. Lo que sí fue bien innovador es el modelo de negocio que tienen, que ¿qué es lo que hace? Permite que los productores, además de tener estas plataformas para sistematizar la información, tengan una referenciación o puedan hacer un benchmark, es decir, una comparación con el vecino, con otros que tengan cultivos similares, con otros productores del mismo departamento o a nivel provincia, y compararse con el resto. Cómo están en términos de fertilidad de suelo, de uso de aplicaciones de agroquímicos, de niveles de semillas, de niveles de rendimientos, de lluvias. Es decir, te permite todo el tiempo poder compararte de manera sistemática con otros productores. Esto era impensado hasta hace unos años, que un productor independiente, chico, pueda tener acceso a este tipo de información, sino que solamente las grandes empresas ya lo venían haciendo desde hace unos años. Y bueno, esta empresa ofrece hoy a los productores, chicos, medianos y grandes, la posibilidad de acceder a esta información también. Bueno, si iba a hablar de agricultura del futuro, no podía dejar de tocar el tema del vertical farming o la agricultura vertical, como lo traducen. ¿Esto qué es lo que es? Son sistemas de cultivos cerrados, estos son invernaderos, hay planchas de cultivos, se riegan con agua y con fertilizantes y los cultivos crecen alimentados a través de LEDs. Esta foto la saqué en 2016 en Holanda, en la Universidad de Wageningen, un proyecto que armaron junto a la empresa Philip de focos y están probando la aplicación de micro LEDs para el crecimiento de cultivos intensivos. ¿Cuándo se vuelven interesantes este tipo de sistemas? Cuando hay poco espacio disponible y necesito producir en muy poco espacio mucha cantidad,
o cuando los puntos de abastecimiento de vegetales quedan muy alejados de los centros urbanos. Ahí este tipo de modelo de producción se vuelve interesante. ¿Cuál es la desventaja? Es que es carísimo y hoy hay muy pocos cultivos que se prueban rentables bajo esta tecnología. Lo que los holandeses también estaban haciendo es estudiando que si alternaban el patrón del rango que entregaban con los LEDs, podían mejorar los niveles de producción de las plantas. Es decir, empezaron a ver que mediante la alternancia podían mejorar los niveles de productividad. Entonces esto te habla que esto no está en su techo, sino que es una tecnología que todavía está en desarrollo y que se espera siga cayendo en costos. Bueno, el MIT, por supuesto, también está trabajando este tema. Si vamos a hablar de innovación, ellos no podían quedarse afuera de esto. Y lo que ellos hicieron es armar un catálogo de climas. Es decir, para cada cultivo, ellos se encargan de determinar cuál es la temperatura, la humedad y los niveles de precipitación óptimos. No estoy hablando de rangos de humedad o temperatura, que eso en cualquier bibliografía de fisiología vegetal lo van a encontrar, que es cuando crece, sino cuál es el óptimo, para si vas a hacer un sistema cerrado, seas lo más eficiente que puedas ser. Y eso particularmente en una era donde lo que estamos buscando es disminuir las millas que viajan los alimentos de una parte del mundo al otro, por un tema ambiental y por un tema económico. Este tipo de tecnologías son re interesantes. Bueno, al principio hablé de que íbamos a hacer en 2050 9 billones de personas, que íbamos a tener que producir mucha más comida. Lo que no les dije es que además que vamos a tener que producir más alimentos, es que también vamos a comer diferente. Si prestamos atención a qué es lo que pasó durante los últimos años en el mundo en términos económicos, particularmente China e India fueron dos potencias económicas y demográficas que se desarrollaron, se vienen desarrollando, crecieron muchísimo. Y como todo país que no estaba tan bien posicionado, empieza a posicionarse mejor en términos de ingreso, lo que las personas tienden a hacer, o lo primero que tienden a acomodar o a mejorar, cuando uno mejora sus ingresos, ¿qué es? El alimento, es decir, la comida. Empezaron a consumir más calidad de alimentos. Y cuando hablamos de calidad de alimentos, hablamos de poder incorporar, además del arroz y el trigo sobre el que basaban la dieta, de alimentos lácteos, huevos, carnes, ¿sí? Es decir, están demandando más cantidad de carnes. Entonces, no solamente vamos a tener que producir más cantidad, sino que proporcionalmente estamos consumiendo más proteína. Y los que estudian agronomía acá seguramente lo tienen re claro, que para producir 1 kilo de carne es mucho más costoso en términos económicos y ambientales que producir 1 kilo de trigo o 1 kilo de maíz. Es decir, en los próximos años vamos a estar presionando los recursos naturales mucho más. ¿Hay algún maratonista acá en la zona? Si hay alguno, que levante la mano. Bueno, por allá me los están marcando. Los maratonistas de por ahí, si no se quedaron ciegos y pueden ver esto acá, ¿saben lo que es eso? No, no es un reloj. Es un Fitbit. ¿Sí? Los maratonistas los usan, se pusieron de moda particularmente estos últimos 1 o 2 años. Lo que hacen, toman la temperatura y el pulso de la persona, ¿sí? Para saber cuál es el nivel de actividad que tienen. Como regalo empresarial también vi que circulaba bastante. Bueno, les cuento que más allá de que esto es algo muy moderno, ya las vacas también tienen su propio Fitbit. Por ahí no está tan cheto como esto, pero el sistema es bastante similar. Se ubica alrededor del cuello del animal y lo que te permite es tomar el pulso y la temperatura del animal. A través de estos dos patrones pueden identificar animales que estén a punto de entrar en celo o que estén por enfermarse. Y en ese caso, separar al animal para inseminarlo o para darle un tratamiento para la determinada enfermedad. Esto es mucho más rápido de lo que el ojo humano lo va a poder determinar, es decir, que el animal se está empezando a enfermar. Bueno, otro desarrollo interesante también aplicado en ganadería es la AgriCam. Estos son sensores ópticos que se ubican en los corrales, en las salas de ordeño, y lo que permite es detectar ubres que tengan una temperatura por encima del promedio. Esto es un indicador de animales que están empezando a desarrollar una mastitis y te permite tratarlas de manera anticipada. Los que trabajan en sistemas de producción de leche saben que la mastitis es la enfermedad
que en términos económicos y técnicos más preocupa a los rodeos lecheros, creo que en Argentina y en todo el mundo. Yo especialista de lechería no soy. Pero bueno, este desarrollo se puso a disposición hace unos años para acá y tengo entendido que no es una tecnología cara y sí es bien interesante porque te permite ahorrarte muchos dolores de cabeza. Bueno, esto es un sistema de cámara 3D, se ubica arriba de la manga por donde pasan los animales y lo que te permite hacer es tomar la condición corporal y el peso a través de la imagen con mayor precisión incluso de lo que puede hacerlo una balanza. Entonces puedo tomar la decisión del momento en que voy a faenar o a vender un animal solamente con el animal pasando por la manga sin la necesidad de tener que pesarlo. Bueno, esto no encontré ninguna foto del dispositivo, pero no quería dejar de ponerlo. Estos son micrófonos, se llaman Fanacom, la empresa, desarrolló micrófonos que se instalan en los corrales de los cerdos y lo que hace, detecta los patrones en la tos de los chanchos. Y a través de eso puede detectar enfermedades virósicas respiratorias que se están empezando a desarrollar hasta con 12 días de anticipación. Y de vuelta, el animal que está a punto de entrar a un ciclo infeccioso, separarlo y hacer un tratamiento anticipado para que no contagie el resto y para que lo pueda resolver mejor. Bueno, les cuento que en el planeta Tierra, es decir, acá donde vivimos todos, hoy el humano promedio consume más pescado que carne, ¿sí? Si prestan atención, la línea esta azul es la curva de consumo de pescado y esta gris es la de carne vacuna, ¿sí? Entonces, si nunca pensaron en la producción de peces como interesante, les digo que el mundo hoy está comiendo más pescado que carne. Entonces, si no están haciendo nada, por ahí quieren replanteárselo, porque evidentemente la demanda nos está marcando un patrón re claro para dónde están yendo las cosas. Sé que, por ejemplo, que la Facultad de Agronomía de Córdoba arrancó este año, me parece, una cátedra de piscicultura y bueno, quizá empezaron a ver este tipo de estudios y despertó algo en ellos bastante acertado según mi visión. Bueno, y si iba a hablar de abastecimiento de proteínas, les cuento que también en este planeta hay más de 2 millones de personas que basan su acceso a proteínas a través del consumo directo de insectos, ¿sí? Una de las cosas que buscaba cuando me enteré que había más de 2 millones de personas que comían bichos todos los días para alimentarse, empecé a ver entrevistas, gente hablando de lo que era el consumo de insectos y en realidad lo que mi cabecita anglosajona estaba buscando era alguien que diga que era asqueroso, que bueno, que no les quedaba otra, que una cagada, que se tenían que comer eso y no es algo que la gente decía. La gente hablaba de que eran saludables, de que eran buenísimos en determinadas comidas y evidentemente es algo cultural, es decir, ellos lo tienen naturalizado. Sí, evidentemente consumen esto porque es barato y es porque es a lo que tienen acceso, pero no les parecía desagradable. Bueno, para los que no se imaginen clavándose un brochet de grillos, les cuento que hay empresas que quieren aprovechar esta fuente de proteína barata para que las personas se alimenten y por ahí si no te ves haciendo eso, por ahí te animás a una harina de grillo, por ejemplo, que las usan en la producción de budines o algunos guisos y se supone que no tiene mal sabor esto, ¿sí? Y sigue siendo proteína barata. Pero bueno, yo tampoco me le animaría. Así que si están parados ahí conmigo, les cuento que hay más maneras de aprovechar esta proteína barata y es a través de la alimentación del ganado con esta fuente de proteína barata que son los insectos para que después a nosotros la carne nos salga más barata. Bueno, en 2014 se desarrolló en Holanda la primera hamburguesa sintética, después vino la primera albóndiga sintética en Estados Unidos y ahora hace poquito escuché la primera salchicha sintética que creo que fue en Chile. ¿Por qué hicieron una carne sintética si ya tenemos carne de verdad? Principalmente por dos motivos. Uno tiene que ver con que están buscando una manera de producir carne que genere menos emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es un supuesto, digamos, hoy nadie puede probar que esto sea más sustentable que la producción convencional de carne. Y el segundo motivo tiene que ver con, por ejemplo, grupos veganos, grupos que estén en contra del uso de animales para la alimentación, que consideran que matar animales es cruel y no se les ocurriría comer un animal, pero sí, por ejemplo, les resulta interesante este tipo de tecnologías. Cuando esto arrancó, el costo de la hamburguesa era impensado, creo que eran $200
la lonja de carne, y hoy por hoy bajó a 13, 14 dólares la misma lonja. Es decir, en 4 o 5 años el costo se cayó sustancialmente, va a seguir bajando y va a llegar un punto, posiblemente en los próximos años, donde esto sea parte de las opciones de los alimentos que uno puede adquirir. Es decir, una opción más en el supermercado. Bueno, si iba a hablar de innovación, también el CRISPR, ya me están marcando que me estoy quedando sin tiempo, así que le voy a meter. Son tijeras moleculares que se utilizan para hacer ingeniería genética en cultivos. Voy a decir solamente 2 cositas. Es una técnica que es tan promisoria como la transgénesis para lograr cultivos mejorados, y fundamentalmente ¿por qué la están impulsando bastante las empresas al CRISPR para mejorar cultivos? Principalmente porque ya hay una movida muy grande en el mundo de grupos ambientalistas o políticos que son antitransgénicos, que dicen que los transgénicos matan y no sé cuántas cosas. Entonces están buscando vías de mejorar los cultivos que no tengan que caer en toda la regulatoria pesada que tienen los transgénicos, y también evitarse estos grupos que van en contra de los desarrollos en materia de genética. Con este tipo de mejoramiento me evito todo esto y es muy promisorio en términos técnicos. Es una tecnología para mirar bien de cerca. Eso es un poco un mega resumen de las aplicaciones que a mí me parecieron más interesantes dentro de lo que son nuevas tecnologías digitales aplicadas al agro y a la ganadería. Espero les hayan gustado. Ahí están mis datos de contacto por si alguno quiere ampliar algo un poquito más. Y bueno, los dejo con los chicos. Un fuerte aplauso, señores. Fuerte aplauso para Santiago Nocelli. Gracias, Santi.